¿Alguna vez te has preguntado cómo son los planetas más allá de nuestro sistema solar? Prepárate para un viaje increíble a los rincones más lejanos del cosmos, porque lo que descubrirás te dejará asombrado. Exoplanetas con características tan extraordinarias que desafían nuestra imaginación, desde mundos cubiertos de diamantes hasta gigantes gaseosos con lluvias de vidrio. Cada nuevo descubrimiento revela un universo más diverso y fascinante de lo que jamás habríamos podido soñar. Conocer estos planetas no solo amplía nuestro entendimiento del cosmos, sino que también nos acerca a responder una de las preguntas más fundamentales. ¿Estamos solos en el universo? Cada exoplaneta podría tener las claves para descubrir vida más allá de la Tierra. Únete a nosotros en este emocionante recorrido a través del espacio para explorar cómo son los planetas más allá de nuestro sistema solar. No te pierdas la oportunidad de conocer estos mundos asombrosos y descubrir lo que podrían revelarnos sobre el universo y nuestra propia existencia. Los planetas menores. Se cree que los asteroides están formados por cóndrulos, granos de roca fusionados por el calor dentro del disco estelar. Durante la formación del sistema solar, las agrupaciones de estos cóndrulos formaron los primeros asteroides y fueron los bloques de construcción de los planetas. Una vez formado el sistema solar, quedó mucho material sobrante de asteroides que adoptó un amplio espectro de formas. Las formas más grandes son los planetas pequeños o planetoides, lo bastante grandes como para tener forma ovoide. Esta categorización hizo que Plutón fuera retirado de la lista de planetas mayores. Las muestras más pequeñas de estos restos se suelen llamar meteoritos. De hecho, hay varios planetas menores. Algunos han sido arrastrados a órbitas secundarias y se han convertido en lunas. El tradicional cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter tiene uno llamado Ceres, que es el más grande y fue el primero que se detectó. Nuestra primera imagen de un asteroide fue cortesía de la sonda Galileo en su vuelo a través del cinturón de asteroides hacia Júpiter. Fotografió el 951 Gaspra, un asteroide de tipo S con un diámetro medio de poco más de 6 kilómetros. La S se refiere a su composición rocosa, Stony en inglés. La sonda Galileo fotografió después un asteroide más grande, el 243 Ida, de 15 kilómetros y medio de diámetro. La imagen reveló que posee su propia luna llamada Dáctil. Los asteroides no solo se encuentran en el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter, muchos orbitan más cerca de la Tierra y se denominan objetos próximos a la Tierra, o NEO en inglés. El radar es un instrumento muy potente que usamos para estudiar los asteroides cercanos a la Tierra. El asteroide Toutatis estaba a millones de kilómetros de distancia y fuimos capaces de distinguir rocas en su superficie. Solo hay 2 instalaciones de radar en todo el mundo con suficiente sensibilidad para realizar observaciones regulares de objetos cercanos a la Tierra: Arecibo y Goldstone. Ni siquiera los telescopios más potentes, incluido el Hubble, son capaces de ver este asteroide. Solo lo ven como un punto de luz, ya que está demasiado lejos y es muy pequeño. Ofrece una oportunidad extraordinaria de conseguir imágenes muy detalladas. El radar transmite microondas que se propagan a la velocidad de la luz hacia el asteroide y rebotan. El eco del radar revela rasgos de la superficie del asteroide, nos indica su rotación y señala con gran exactitud su distancia respecto del radar. Las imágenes fueron tomadas con el radar terrestre del asteroide 2006 BL86, del que sabemos que posee su propia luna, y el HQ-124, que pasó muy cerca de la Tierra a unas 3/4 partes de la distancia a la Luna. Se espera que regrese a lo largo del siglo XXI. Los científicos se interesan más por estos objetos debido a su potencial para cruzar por el plano orbital de la Tierra y quizás representen una amenaza. El tipo más frecuente de asteroide es del tipo C, de carbono, que supone el 75% de los asteroides conocidos. La sonda NEAR Shoemaker fue la primera sonda lanzada por la NASA para estudiar los asteroides. Fotografió el asteroide 253 Matilde, del tipo C, y luego se desplazó hasta el 433 Eros, el más grande visitado hasta entonces. Allí entró en su órbita, realizó numerosas medidas y, más por casualidad que por planificación, aterrizó sobre su superficie. Fue la primera sonda en hacerlo. La sonda experimental Deep Space One fue enviada a investigar el asteroide 9969 Braille. Debido a problemas técnicos, las imágenes que envió eran de baja calidad. Sin embargo, continuó hacia su segunda cita en el primer encuentro con un cometa, el 19P Borrelly. Los cometas. Los cometas están muy relacionados con los asteroides, pero su origen está en los fríos y oscuros límites exteriores de nuestro sistema solar. Los cometas son cuerpos que quedaron como remanentes desde que se formó el sistema solar hace unos 4.500 millones de años.
Por lo tanto, cuando estudiamos los cometas, miramos hacia el pasado de nuestro sistema solar. Al investigar los detalles de los cometas y su formación y evolución, podemos vislumbrar cómo se formó nuestro sistema solar e incluso cómo se formó la Tierra y por qué estamos aquí. Los cometas han sido registrados a lo largo de la historia, ya que son fácilmente visibles cuando se acercan al Sol y a menudo se han considerado signos de mal augurio. Un cometa famoso es el Halley. En 1986, el cometa Halley regresó y esta vez fue recibido por toda una flota de sondas espaciales. El primer intento de un encuentro en el espacio tuvo lugar cuando la sonda International Comet Explorer, o IC, pasó por la cola del cometa 21P Giacobini-Zinner en su ruta hacia el Halley. La Agencia Espacial Europea envió la sonda Giotto. Rusia y Francia enviaron dos sondas vía Venus, las Vega 1 y Vega 2. Japón lanzó sus primeras sondas del espacio profundo denominadas Suisei y Sakigake. Estas mediciones facilitaron el vuelo de la Giotto para que se acercara más al núcleo del cometa de lo que se había planificado en un principio. En 1994, astrónomos y científicos tuvieron un regalo especial. El cometa Shoemaker-Levy 9 se fragmentó y cayó sobre Júpiter de un modo violento y espectacular. Los cometas requerían más estudio. La sonda Stardust fue enviada a investigar sucesivamente los cometas 5T 535, Anne Frank y Tempel 1. Regresó a la Tierra con muestras de la cola cometaria de este último. Nuestro mayor descubrimiento fue analizar el material cometario que volvió con la misión Stardust de la NASA. Esa sonda llegó hasta el cometa y regresó con una cantidad muy pequeña de este material. Solo teníamos una oportunidad para analizar este material y el análisis estaba en el límite mismo de nuestra capacidad de detección. Así que pasé 2 años optimizando la técnica, ensayando, practicando y perfeccionando todo antes del día en que lo llevaríamos a cabo. Todo estaba orientado hacia el gran día. Muy pocas personas tienen la oportunidad de trabajar con un material de cometas o de meteoritos que tienen 4.500 millones de años, y los pocos días dedicados a realizar las mediciones justificaban toda la preparación que fue necesaria. La Agencia Espacial Japonesa, JAXA, lanzó la sonda Hayabusa para estudiar el asteroide 2543 Itokawa y tomar una muestra de la superficie en una maniobra de contacto y regreso. La misión tardó 7 años en completarse, y el módulo con la muestra fue recuperado en el desierto australiano en 2010. Una sonda con objetivos muy ambiciosos fue la Rosetta, lanzada un año antes por la Agencia Espacial Europea. Su propósito era aterrizar sobre el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Solo llegar hasta él fue todo un reto en navegación espacial. Si se pretende un encuentro con un cometa, hay que acelerar la sonda y alcanzar la misma velocidad que lleva el cometa alrededor del Sol. Este es el problema, no solo la distancia sino la velocidad. No hay cohetes que puedan darnos la velocidad necesaria para ser tan rápidos como un cometa. Lo que se hace es aproximarse a un planeta y utilizar la atracción gravitatoria del planeta para acelerar la sonda. La sonda pasó junto a los asteroides 2867 Steins y 21 Lutetia. Lutetia es un objetivo muy extraño, un asteroide muy extraño. Creemos que puede ser un asteroide de tipo C, lo que significa que es muy primitivo. Sin embargo, en las observaciones realizadas desde la Tierra y desde el espacio, no parece realmente un asteroide de tipo C, y nos intriga mucho qué puede ser. La sonda se desplazó después hasta su objetivo principal, el cometa 67P. El núcleo empuja a la sonda fuera de la órbita planeada, y eso se detecta en forma de un cambio en la frecuencia de la señal de radio enviada por la sonda. La magnitud de ese cambio de frecuencia es una medida de la masa del núcleo del cometa, lo que nos permite estimar la masa de sus componentes. No hay hielo en la superficie, está cubierta por una capa esencialmente constituida por material orgánico, y por eso es muy oscura. Este material es una de las claves que querríamos explorar y analizar. Estos componentes podrían albergar el secreto de la vida en la Tierra. Todo se basa en la química del carbono. ¿Cuánto carbono trajeron los cometas a la Tierra? ¿Contenía ese carbono simplemente los elementos adecuados y las moléculas esenciales, o tenía más información? Para tratar de responder a estas preguntas, la Agencia Espacial Europea intentó una de las misiones más arriesgadas planteadas por la humanidad: aterrizar una sonda en la superficie del cometa. Aterrizar sobre un cometa es uno de los proyectos más complicados jamás planteados por el ser humano.
Este es el cometa. Es un modelo a escala 1.1000, así que el cometa real es 1000 veces más grande. El punto de aterrizaje está justo aquí. Pretendemos que se pose aquí porque es la zona más llana que hemos encontrado. Lo que queremos estudiar en el cometa con los instrumentos es básicamente qué materiales están presentes. Uno de los objetivos de la misión es valorar la complejidad de los materiales presentes en el cometa. Para aterrizar hay que sobrevolar el cometa muy lentamente y entonces soltar suavemente la sonda de aterrizaje. No es como aterrizar en la Luna, por ejemplo, donde puedes usar cohetes para frenar. Aquí el problema es el contrario. Hay que posarse suavemente sobre el cometa. Las fuerzas implicadas son muy pequeñas. Sería maravilloso conseguir datos significativos si el descenso tiene éxito. Si el aterrizaje sale bien, recogeremos muestras y todo resultará como hemos previsto. Será genial. Pero realmente necesitamos mucha suerte y ya la hemos tenido. La ciencia empieza ahora. Tenemos los primeros resultados que nos dan una primera impresión de lo que creemos que es el cometa y de dónde procede. Durante el resto del año, observaremos cómo evoluciona el cometa y descubriremos cómo funciona. Estamos estudiando los puntos donde el gas y el polvo son expulsados de la superficie y cómo funciona ese comienzo del coma, su nacimiento, hasta alcanzar una gran distancia de esta región. Solo se han propuesto modelos teóricos y estas mediciones van a ser las primeras que se tomen en la zona y es un objetivo muy importante para nosotros. Sin embargo, la sonda se quedó sin energía. La reactivación de Philae es improbable, pero no imposible, porque fue diseñada para que hibernara, para desconectarse y ser capaz de reactivarse por sí misma. Naturalmente, pensábamos que el periodo de inactividad fuera de unos pocos días o unas pocas semanas, no de unos meses. Pero ya veremos. Si tenemos suerte y ha sobrevivido estos meses, podría reactivarse en junio o julio. Mientras observaban asteroides, los científicos descubrieron uno que parecía tener una cola cometaria. Después de un cuidadoso estudio, concluyeron que estaban observando el resultado del impacto de dos asteroides. El 596 Sheila habría sido alcanzado a gran velocidad por un pequeño asteroide. La fuerza del impacto equivaldría a la detonación de una bomba atómica de 100 kilotones. La NASA había hecho algo similar con la sonda Deep Impact enviada al cometa Tempel 1, donde lanzó un módulo de colisión que impactó contra la superficie para estudiar los escombros que lanzaba hacia el espacio. Poco después, lanzó otra pequeña sonda de propulsión iónica llamada Dawn con otra misión extraordinaria: adentrarse en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Su objetivo era dos de los mayores asteroides del sistema solar. La Dawn llegó a 4 Vesta y giró alrededor de su órbita durante un año, enviando gran cantidad de datos. Luego partió hacia Ceres, el mayor de los asteroides o planetoides. Allí se ha estabilizado y ha comenzado su estudio. La Agencia Espacial Japonesa ha lanzado recientemente una segunda sonda Hayabusa, con muchas mejoras respecto a la primera. Su objetivo es el asteroide de tipo C 1999 Hottatau-3. Se espera que llegue a su destino en 3 años, recoja muestras y regrese a la Tierra en 2020. La NASA ha anunciado el regreso de la misión OSIRIS-REx al asteroide 1999 RQ-36, más conocido como Bennu. Se espera que el lanzamiento tenga lugar en un futuro próximo y que después de un viaje de 2 años se sitúe en órbita y obtenga un mapa de la superficie antes de aterrizar para recuperar 2 kilos de material. Su regreso con la muestra está previsto para 2023. El estudio de los asteroides tiene también una motivación práctica. En 2013, un asteroide con una masa aproximada de 9.100 toneladas explotó sobre Rusia con la fuerza de 20 bombas de Hiroshima, causando 1.500 heridos y dañando 7.000 edificios. No es el primer asteroide que llega a la Tierra, como podrían certificar los dinosaurios, y probablemente no será el último. Por medio de las Naciones Unidas, la Agencia Espacial Europea y otras agencias espaciales han establecido un programa de seguridad. Los datos aportados por la sonda NEOWISE han permitido 2 descubrimientos importantes. El primero es que hemos averiguado que el 93% de los asteroides cercanos a la Tierra miden más de 1 kilómetro. Hay menos asteroides cercanos a la Tierra cuyo tamaño sea mayor de 100 metros. Sin embargo, menos no significa ninguno. Eso nos deja unos 15.000 asteroides de más de 100 metros que todavía no han sido encontrados. Este grupo de expertos también planea misiones de intervención. Si fuera necesario, pensamos que seríamos capaces de desviar un asteroide mediante 2 tecnologías distintas. Una es la que llamamos impacto cinético, y consiste en golpear el asteroide para cambiar su trayectoria. La segunda es usar una pesada nave como un tractor gravitatorio, por así decirlo, donde la masa de la nave tiraría del asteroide. Hay un proyecto en fase de planificación para arrastrar un pequeño asteroide desde el entorno cercano a la Tierra hasta una órbita lunar. Allí podría ser recibido por astronautas a bordo de la cápsula Orión, quienes podrían estudiar el asteroide
asteroide tomando muestras y regresar después a la Tierra. Cuanto más sepamos, más preparados estaremos para defender nuestro lugar en el sistema solar. Miles de millones de estrellas hermanas pueblan el cielo nocturno. Estudiamos nuestro Sol de cerca porque, como la piedra Rosetta, puede revelar los secretos de todas las demás estrellas. No se puede estudiar el Sol de forma aislada. Su poder e influencia por todo el sistema solar que generó es completa y dominante. La heliosfera es una inmensa burbuja magnética que se extiende más allá de la órbita de Plutón y que contiene el viento solar de partículas energéticas de baja velocidad y plasma que se origina en la superficie del Sol. Después de viajar durante 36 años y de recorrer 19.000 millones de kilómetros, la sonda Voyager 1 ha alcanzado el borde de esta heliosfera. La Voyager 1 ha abandonado la burbuja que rodea al Sol y ha entrado en el espacio interestelar, el espacio entre las estrellas. Ahí sigue detectando las ondas de choque emitidas por el Sol y suenan de esta manera. Para entender esta fuente de energía y su influencia, los científicos realizan observaciones desde Tierra y desde el espacio, donde una flota de satélites despliega sofisticados sensores hacia el Sol y el clima espacial que éste crea. El clima espacial es el campo que estudia lo que ocurre en el Sol y afecta a la Tierra, a nuestro entorno espacial y al de otros planetas. Los efectos del clima espacial son complicados porque tenemos que entender lo que está ocurriendo en el Sol, cómo viajan las partículas por el espacio interplanetario y cómo afectan a la Tierra y a toda la heliosfera. Por ello, necesitamos toda una flota de instrumentos para estudiar estas variables. Básicamente, es una ciencia sistemática. Hay que entender una parte de ella para entender la siguiente, y al final hay que montar todo el puzzle para entender los efectos totales del clima espacial. Es una serie de satélites de observación terrestre que también vigilan el Sol para estudiar este clima espacial. La sonda permanece en el espacio mirando hacia la Tierra y permanece estacionaria, pero este panel se mueve y se orienta hacia el Sol, de modo que siempre lo está observando y tomando lecturas cada minuto. La atmósfera exterior del Sol está siendo calentada constantemente por la superficie solar, y esto hace que partículas de la atmósfera del Sol se alejen en un flujo continuo. Estas partículas que llenan todo el sistema solar se denominan viento solar. La Tierra es bombardeada continuamente por distintos fenómenos en el Sol. Podemos no ser conscientes de ellos, pero el sistema solar nos afecta diariamente. No afecta solo a los astronautas, también afecta a los habitantes de la Tierra. La última generación de satélites GOES es el GOES-R, que pronto será puesto en órbita. Otras plataformas en órbitas bajas terrestres incluyen el microsatélite de prueba 2 de la Agencia Espacial Europea, que está probando nueva tecnología, y el Picard, patrocinado por el CNES, la Agencia Espacial Francesa. INODE es la palabra japonesa que significa amanecer. Es una misión conjunta entre las agencias espaciales japonesa, europea y estadounidense para estudiar los ciclos magnéticos del Sol. El detallado estudio ha revelado la compleja textura granulosa de la superficie del Sol y la estructura de las erupciones solares. Una erupción solar es una enorme liberación de energía que convierte la energía magnética del Sol en calor, en luz, acelera las partículas y puede calentar el plasma en solo unos minutos hasta más de 60 millones de grados Kelvin. En una erupción importante, el Sol produce un flash de luz que es la propia erupción y que produce a la vez una gran bola de material que empieza a alejarse del Sol y que es la eyección de masa coronal. Ambos fenómenos pueden acelerar partículas subatómicas que llamamos partículas energéticas solares. Estas tres cosas juntas constituyen una tormenta solar. Para estudiar el fenómeno del viento solar, se situó un grupo de satélites en una órbita especial entre la Tierra y el Sol que recibe el nombre de L1 o punto de Lagrange 1, un punto de equilibrio gravitacional entre la Tierra y el Sol. El Advanced Composition Explorer, EICE, observa las partículas energéticas solares. WIND estudia las ondas de radio y de plasma que ocurren en el viento solar y en la magnetosfera de la Tierra. SOHO es el observatorio solar y heliosférico. Usando el satélite SOHO y una técnica llamada heliosismología, muy similar a la sismología terrestre, hemos podido vislumbrar el interior del Sol. Hemos podido ver la capa del Sol que se encuentra justo debajo de la superficie visible, a la que hemos llamado zona de convección. Ahí es donde se desarrolla todo el dinamismo del interior del Sol en forma de burbujas que ascienden a la superficie. Ahí es donde se desarrollan en primer lugar todos los fenómenos solares que observamos. Bajo la
superficie, vemos esos flujos de plasma solar y vemos la formación de manchas solares. Eso es algo que nunca se había hecho antes, ver en detalle el interior de una estrella. Otro telescopio espacial de alta resolución era TRACE. Habíamos visto detalles de los bucles coronales en imágenes anteriores de otros satélites. Veíamos un gran bucle, pero con las imágenes actuales de TRACE se distinguen los detalles que parecen filamentos minúsculos que se van rompiendo, pero que se vuelven a formar y lanzan plasma. Explora la física de partículas detrás de las erupciones solares usando imágenes de rayos X y rayos gamma. Otro fenómeno que somete el sistema solar a un bombardeo es la eyección de masa coronal, o EMC. Una eyección de masa coronal es una erupción de plasma en el Sol que se adentra en el espacio y que podría afectar a la Tierra en el caso de que esa gran bola de plasma nos alcanzara. La misión de los gemelos estéreo de la NASA tiene un satélite en órbita alrededor del Sol por delante de la Tierra y otro por detrás, aportando una visión estereoscópica del Sol que permite entender mejor estas eyecciones de masa coronal y las partículas energéticas del plasma. Las partículas energéticas del Sol son partículas de plasma que son aceleradas en el lugar de la erupción a partir de la energía liberada en la erupción. Estas partículas pueden ser aceleradas hasta casi el 80% de la velocidad de la luz. Cuando una eyección de masa coronal viaja tan deprisa, crea una onda de choque que a su vez puede crear partículas energéticas solares. En 2009, la NASA comenzó un nuevo programa científico llamado Viviendo con una estrella. La joya de la corona de este programa es el Observatorio de Dinámica Nuclear o ODS, el satélite más avanzado que se ha diseñado para estudiar el Sol y su comportamiento dinámico. El objetivo es desarrollar los estudios científicos necesarios para comprender los aspectos del Sol que nos afectan directamente en la Tierra. El satélite produce imágenes de muy alta definición en 16 megapíxeles y 13 longitudes de onda distintas, desde las frecuencias de ultravioleta extremo hasta las imágenes heliosísmicas y magnéticas y las imágenes atmosféricas. Cada longitud de onda ha sido seleccionada para resaltar una parte en concreto de la atmósfera solar. Los resultados son asombrosos y revelan con gran detalle la superficie del Sol y los límites exteriores de la corona solar. Estos fenómenos solares son más grandes que nuestro planeta y la ciencia ha renovado el interés por el campo magnético terrestre que nos protege. En la superficie de la Tierra, estamos protegidos frente a las erupciones solares y las eyecciones de masa coronal gracias al campo magnético terrestre llamado magnetosfera, que desvía el campo magnético solar y las partículas energéticas, y también por la atmósfera, que absorbe los mayores niveles de radiación. Afortunadamente, en la Tierra estamos protegidos frente a las erupciones y las eyecciones de masa coronal por su atmósfera exterior, que absorbe mucha de la energía del incremento de luz de las erupciones solares. Pero también estamos protegidos por el campo magnético. La Tierra tiene un polo norte y un polo sur, y eso lo sabemos con la brújula, pero este campo magnético también nos protege de las partículas de plasma procedentes de las eyecciones de masa coronal, desviando gran parte de esa energía directa. Cuando llega una eyección de masa coronal, choca contra el campo magnético terrestre y lo deforma. Las partículas entonces se desvían y se producen cambios en el lado opuesto de la Tierra que aceleran esas partículas y las lanzan hacia los polos norte y sur, produciendo ese hermoso fenómeno de luces verdes, azules y rojas que son las auroras. La energía del Sol se produce mediante un proceso llamado fusión, que tiene lugar en el núcleo mismo del Sol, donde la intensidad del calor y la densidad hacen que los protones se fusionen para crear helio. Este es el proceso que crea la energía del Sol. A medida que la energía se desplaza hacia el exterior, impulsada por campos magnéticos, la temperatura desciende. Hasta ese punto, todo tiene sentido en cuanto a que la zona más caliente es la intermedia, y luego se hace progresivamente más fría a medida que te alejas. Entonces ocurre algo muy interesante. Empieza a calentarse de nuevo. Esta capa donde la temperatura aumenta de nuevo se denomina cromosfera, y se encuentra entre la fotosfera y la corona, que es la parte más caliente de la atmósfera solar. Para descubrir cómo se calienta esta zona, se lanzó otra misión en 2013 llamada IRIS. El satélite IRIS está equipado con un telescopio de ultravioleta y un espectrógrafo. Su gran capacidad de resolución permite resolver rasgos de tan solo 240 kilómetros en la superficie del Sol. Las primeras imágenes enviadas por IRIS muestran una multitud de estructuras fibrilares que nunca habían sido vistas antes,
y que revelan enormes contrastes en densidad y temperatura por toda la región. La luz de la cromosfera es difícil de interpretar debido a la compleja interacción de la luz con la materia, que rebota a su alrededor muchas veces antes de lanzarse hacia nosotros. Esto significa que las interacciones de esa materia necesitan ser modeladas en gran detalle, no solo con ordenadores, sino con las técnicas que ha desarrollado el equipo IRIS, y en este sentido, estamos preparados para hacerlo. Los datos recogidos por el satélite IRIS muestran que la región intermedia del Sol es significativamente más compleja de lo que creíamos. Aunque la corona está muy caliente, a millones de grados, tiene muy baja densidad, así que no hace falta mucha energía para llevarla a esa temperatura. La cromosfera, sin embargo, tiene una densidad mucho mayor, y aunque su temperatura es menor, hay mucha más energía contenida en la cromosfera que en la corona. Por eso basta que se escape una pequeña fracción de la energía de la cromosfera hacia la corona para impulsar todos los procesos que vemos, como el calor extremo o la aceleración del viento solar que baña todo el sistema e impacta contra todos los planetas, incluido el nuestro. Esperamos entender mejor estos fascinantes e importantes procesos mediante IRIS. Esta energía que fluye desde el Sol produce otro fenómeno espectacular en los planetas del sistema solar, las auroras boreales. Las auroras boreales son partículas que han sido desviadas hacia el polo norte y el polo sur y que producen esos hermosos colores verdes, azules y rojos. No son partículas que procedan directamente del Sol. Cuando llega una eyección de masa coronal, afecta al campo magnético terrestre, choca contra él y lo deforma, lo que provoca otros cambios en el lado opuesto de la Tierra, cambios que a su vez aceleran más partículas y las lanzan hacia los polos norte y sur, produciendo esas hermosas ondas de azules, verdes y rojas que tanto nos gustan. Para enfrentarse a las nuevas cuestiones sobre el viento solar y las partículas energéticas, la NASA lanzó un par de satélites en órbita terrestre. Las sondas Van Allen recibieron el nombre del famoso científico que descubrió los cinturones de radiación que rodean nuestro planeta y fueron lanzadas para estudiar con mayor detalle el fenómeno de la radiación y los campos magnéticos que rodean la Tierra. El campo magnético de la Tierra es sacudido y deformado por la actividad geomagnética causada por las erupciones en el Sol y por las grandes burbujas de plasma que surgen del Sol y se dirigen hacia la Tierra. Parte de esa energía es capturada en el campo magnético de la Tierra y mediante varios procesos, esa energía excita las partículas en los cinturones de radiación hasta niveles de energía que constituyen un riesgo para las naves espaciales y para los astronautas. Los dos satélites se centran en los dinámicos cinturones de radiación en la magnetosfera interna de la Tierra y son los únicos que lo hacen. Por tanto, son un componente fundamental en la serie de fenómenos que vinculan el Sol con la Tierra. Las erupciones solares y las proyecciones de masa coronal son impulsadas por reconexiones magnéticas. El Sol revuelve su campo magnético intrínseco, provocando que los campos magnéticos opuestos se aniquilen. Pero no puedes simplemente librarte del campo magnético. No puedes librarte de esa energía. Esa energía tiene que convertirse y ser transferida a otras cosas como movimientos en el plasma, aceleración del plasma, calentamiento del plasma y producción de mayor luminosidad. En la superficie de la Tierra estamos protegidos frente a las erupciones solares y eyecciones de masa coronal gracias al campo magnético, llamado magnetosfera, que desvía el campo magnético y las partículas energéticas, así como por la atmósfera que absorbe los mayores niveles de radiación. Este campo magnético de la Tierra también nos protege de las partículas cargadas de plasma que proceden de las eyecciones de masa coronal, desviando gran parte de esa energía directa. El fenómeno de la reconexión magnética no está bien comprendido, así que la NASA ha lanzado una misión multisatélite llamada MMS para tratar de descubrir los secretos de nuestro campo magnético. La misión MMS consiste en 4 satélites que vuelan en constelación para medir un proceso llamado reconexión magnética. El universo está lleno de plasma y campos magnéticos, y por todo el universo tenemos distintos tipos de plasma colisionando unos con otros. Un ejemplo de esto es el viento solar que llega y colisiona con la magnetosfera de la Tierra. Una fracción de la energía cinética del plasma se convierte rápidamente en energía del plasma, lo que se puede considerar una especie de explosión magnética. Esto es importante porque esas explosiones impulsan muchos de los patrones climáticos que vemos en la magnetosfera, lo que los científicos espaciales denominan clima espacial. Estos fenómenos pueden tener un impacto en nuestra vida diaria, pueden afectar a los satélites de comunicación o a la red eléctrica, así que necesitamos
necesitamos entender cómo funcionan estas reconexiones magnéticas. Debemos medir la reconexión magnética en más de un sitio para ver cómo varía en el espacio en las 3 dimensiones espaciales. Eso requiere un tetraedro. Otro beneficio fantástico es que nos permitirá reconocer las zonas de reconexión magnética de forma más fácil que usando un solo satélite. La idea es tener 4 satélites rodeando la zona donde está ocurriendo la explosión. La separación entre los satélites es de entre 10 y 100 kilómetros, lo que puede parecer una gran distancia, pero en términos de la magnetosfera, que es absolutamente enorme, es realmente una región microscópica la que estamos intentando cubrir. La MMS tiene 2 fases orbitales diseñadas para estudiar la reconexión. En el lado diurno tenemos la situación de que el viento solar está constantemente chocando con el campo magnético de la Tierra. Esto es realmente bueno para la MMS porque sabemos que se encontrará en esa zona en algún momento. Lo que esperamos es que, dado que ese proceso ocurre constantemente, podamos tener suerte y volar atravesando la explosión magnética a medida que ocurre. En el lado nocturno, sin embargo, la situación es algo diferente. Se produce un gradual incremento de energía magnética en la cola, y estas explosiones magnéticas pueden ocurrir de forma aleatoria. Realmente no sabemos cuándo van a ocurrir o si van a ocurrir en la cola. Debemos entender ambos fenómenos y queremos entender cómo funciona la magnetosfera. Creemos que ambos escenarios son muy importantes también para el estudio del Sol, del viento solar, de las magnetosferas planetarias y de muchos objetos astrofísicos, así como en el laboratorio. Esperamos que nos permita mejorar nuestros modelos para introducir la física adecuada y realizar predicciones sobre cuándo y dónde se producirán las reconexiones. Esto nos ayudará a mejorar la capacidad predictiva de nuestros modelos de clima espacial. Los instrumentos que miden las partículas en el espacio las están detectando con más velocidad y mayor cadencia que en misiones previas, con un factor de 100, mientras que los instrumentos de la generación anterior necesitaban 3 o 4 segundos para construir una imagen completa del cielo. La MMS tardará unos 30 milisegundos. Es una tecnología que supone un salto cualitativo. Los aproximadamente 12 satélites que operan en la actualidad serán reforzados con nuevas misiones. La Agencia Espacial Japonesa lanzará su próximo satélite solar C. La Agencia Espacial India lanzará el satélite para estudiar las eyecciones de masa coronal y las estructuras de campo magnético. El Deep Space Climate Observatory mantendrá una vigilancia en tiempo real del viento solar, que es fundamental para la precisión de las previsiones y alertas de fenómenos de clima espacial. La sonda orbital de la Agencia Espacial Europea será lanzada en 2018 y pasará más cerca del Sol que el planeta Mercurio, con el fin de estudiar cómo crea y controla el Sol su heliosfera. También está planeada para su lanzamiento en 2018 la Solar Probe Plus de la NASA, que llegará más cerca del Sol de lo que ha llegado nunca una sonda, a solo 5 millones de kilómetros de la superficie de la estrella. Los científicos han esperado mucho tiempo para enviar una sonda que pase por la atmósfera exterior del Sol. La sonda será expuesta a temperaturas de casi 1370 grados Celsius. Todos estos satélites seguirán vigilando, estudiando y desentrañando los secretos de este horno nuclear que nos suministra luz y vida. Están afuera, ocultos en la inmensidad del espacio, planetas tan extraños que ni siquiera la ciencia ficción pudo imaginar. Por primera vez en la historia, los científicos están descubriendo nuevos mundos más allá de nuestro sistema solar. Lugares donde el hielo es caliente y la lluvia está hecha de hierro. Son mundos inexplorados, distintos, impredecibles, y en algún lugar escondido entre esos misteriosos nuevos mundos, los científicos persiguen el más grande de todos los descubrimientos: planetas como el nuestro, tierras extrasolares, mundos infinitos. La búsqueda de mundos extrasolares. Centro Espacial Kennedy, Florida, 6 de marzo de 2009. El cohete pasa las últimas comprobaciones de seguridad. Es el comienzo de una misión extraordinariamente ambiciosa. El Observatorio Espacial Kepler busca planetas similares a la Tierra en una región formada por 100.000 estrellas. Es la culminación de un viaje que comenzó hace más de una década, con uno de los descubrimientos científicos más trascendentales de la historia. Alpes de Alta Provenza, Francia, 1995. El astrónomo suizo Michel Mayor y su equipo observan de forma rutinaria estrellas de la constelación de Pegaso, situada a 50 años luz de distancia, pero sus instrumentos revelan algo extraño. Una estrella tiembla y se mueve de forma violenta. Descubrimos que la velocidad de una de aquellas estrellas cambiaba en el tiempo.
¿Qué es lo suficientemente fuerte para poder perturbar una estrella del tamaño de nuestro Sol? La respuesta de mayor es una idea radical, un planeta. Pero nadie ha observado nunca un planeta orbitando en torno a una estrella parecida al Sol. El problema para detectar un planeta en la órbita de otra estrella reside en que, cuando el planeta gira cerca de la estrella, su luz queda cegada por el resplandor de esta. A pesar de las dificultades, Mayor confía en sus datos e insiste en que esos violentos movimientos están provocados por la fuerza gravitacional ejercida por el planeta. Fue muy escéptico cuando leí las declaraciones de Michel Mayor. En muchas ocasiones se había anunciado erróneamente el descubrimiento de un planeta en la órbita de una estrella. Así que pensé, vaya, ya empezamos otra vez. Decidí observar aquella estrella durante 4 noches, y sorprendentemente, la estrella se movía tal y como había contado Michel Mayor y su colega Didier Queloz. Anunciaron su descubrimiento y la noticia conmocionó a la comunidad científica. Por primera vez había pruebas verificables y reproducibles de la existencia de un planeta orbitando alrededor de una estrella similar al Sol. Denominado oficialmente 51 Pegasi b, el planeta fue informalmente bautizado como Belerofonte, en honor al héroe griego que montó a Pegaso, el caballo alado. Es un planeta que rompe todas las reglas. Belerofonte se abraza cerca de su ardiente estrella a unos 1800 grados Fahrenheit. Su masa es casi 150 veces la de la Tierra y es un gigante gaseoso como Júpiter. Un gigante gaseoso es un planeta compuesto de hidrógeno y helio. Solo las capas exteriores son gaseosas, pero en su interior las enormes presiones comprimen el hidrógeno y el helio. Es completamente diferente a cualquier objeto de nuestro sistema solar. Se trata de un tipo de planeta completamente nuevo, lo que los científicos denominan un Júpiter caliente. Es igual que cuando vas a Hawái y ves fluir la lava. Así es un Júpiter caliente, muy caliente. La Tierra se encuentra a 150 millones de kilómetros del Sol, la distancia idónea. Esos Júpiter calientes están unas 100 veces más cerca, y por lo tanto, la cantidad de luz solar que reciben es 10.000 veces mayor. Esto representa a una estrella, y esto a un Júpiter caliente. Un Júpiter caliente está a una distancia de 3 a 4 diámetros estelares de la estrella, es decir, 1, 2, 3, así de cerca estaría un Júpiter caliente de su estrella. Los Júpiter calientes están sometidos a la fuerza de marea de la estrella, de manera que muestran siempre la misma cara a su estrella, igual que la Luna y la Tierra. Una cara siempre es de día y la otra siempre es de noche. Si cayera en un Júpiter caliente, me gustaría que fuera en la cara de atrás y que hasta allí llegara algo del calor del lado situado de cara a la estrella. La variación térmica hace que la atmósfera de Belerofonte sea extremadamente ventosa. El aire calentado por la estrella asciende y el aire más frío desciende para reemplazarlo, igual que sucede en la Tierra. El viento ruge a miles de kilómetros por hora con una fuerza superior a lo que nosotros podríamos soportar. Las altas temperaturas impiden que exista el vapor de agua, pero eso no significa necesariamente que nunca llueva. La temperatura es demasiado elevada para que puedan formarse nubes, incluso para que aparezca el agua, pero en su lugar podrían formarse nubes de hierro. El vapor de hierro se forma a temperaturas mucho más elevadas que el vapor de agua, por eso las cosas pueden complicarse un poco más. Te valdría llevar un paraguas muy resistente. El hierro caerá sobre el paraguas cubriéndolo con rapidez hasta que su peso lo rompa. En lo más alto, cortinas de colores danzan en el firmamento. Las partículas cargadas de electricidad procedentes de la vecina estrella hacen que las auroras sean más intensas que la aurora boreal terrestre. Y hay algo más singular aún en este mundo recién descubierto. Belerofonte completa su órbita alrededor de su Sol en solo 4,2 abrasadores días. Ningún planeta que se precie da la vuelta a su estrella en 4,2 días. Ningún planeta de nuestro sistema solar tarda tan poco tiempo. Para los científicos, esta órbita minúscula representa un reto para la idea comúnmente aceptada sobre el origen de los planetas. Que el planeta completara su órbita cada 4 días suponía un enigma hasta que, un día, en mitad de la noche, pensé, eso demuestra que esos planetas migran hacia el interior, no permanecen inmóviles allá donde están. La clave del enigma se encuentra en la manera en la que se forman los planetas. Los planetas son un subproducto de la formación de las estrellas. Cuando una estrella nace, se origina un disco de polvo y pequeños asteroides. Gran parte
parte de lo que sabemos procede del telescopio espacial Hubble y de su exploración de la nebulosa del Águila. Este cúmulo estelar, salpicado de discos de polvo y gas, está colapsando. En el centro del disco se ha formado una enorme concentración de gas y polvo. Las temperaturas alcanzan los abrasadores 18 millones de grados y se libera tanta energía como en la fusión nuclear que alimenta nuestro Sol. Ha nacido una estrella. La radiación de las estrellas origina un viento solar que dispersa el polvo. Parte de ese polvo sobrevive y permanece en la órbita de la recién nacida estrella. A lo largo de millones de años, el polvo se compacta formando nódulos que se convierten en asteroides que, a su vez, se transforman en planetas. Esos planetas migran a través del disco hasta encontrar una órbita estable. Es por esa razón por la que Belerofonte se encuentra tan cerca de su estrella madre. Pero hay un mundo recientemente descubierto que encontró una órbita estable en un lugar en el que un planeta nunca debería estar. En 2001, el telescopio espacial Hubble se dirigió hacia una estrella oscura de la constelación de Pegaso, a 150 años luz de distancia de la Tierra, la misma región en la que 6 años antes se descubrió Belerofonte. El Hubble persigue otro Júpiter caliente descubierto por el astrónomo Geoff Marcy, pero este es diferente a Belerofonte. Seguro que habéis oído hablar del planeta HD 2009-4158b. Es un nombre horrible para un lugar horrible. HD 2009-4158b fue bautizado Osiris, el dios egipcio de la muerte, por sus descubridores. La masa de Osiris es 200 veces mayor que la masa terrestre. Este planeta ha migrado peligrosamente cerca de su Sol, a tan solo 6,5 millones de kilómetros de su abrasadora superficie. Osiris arde en un infierno planetario. La temperatura media diaria en Osiris supera los 2000 grados. Nada de calentamiento global. Esto es el achicharramiento global, que hace que Osiris pierda 550.000 toneladas de aire por segundo. Hay un escape de gas, un flujo constante de hidrógeno y helio que está formando una nube inmensa alrededor del planeta. Su atmósfera se desangra en el espacio. Los científicos conjeturan que detrás del planeta se oculta una descomunal estela en forma de espiral de gas. Osiris representa una oportunidad sin precedentes para los astrónomos. Gracias al Hubble pueden analizar la atmósfera hinchada de este planeta extrasolar. Por primera vez podemos conocer la composición de la atmósfera de un planeta extrasolar. Sorprendentemente, el Hubble encuentra muchos de los elementos químicos básicos necesarios para la vida: sodio, carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero la temperatura en Osiris es demasiado alta para la vida tal y como la conocemos. Podrían existir formas de vida diferentes que sobrevivan a temperaturas más elevadas, pero no existe una superficie sólida como la que conocemos. Es un Júpiter caliente, así que esa forma de vida estaría limitada a microbios diminutos flotando en el aerosol. La atmósfera en nuestro planeta está llena de vida, pero la vida no nació allí. Por eso no puede haber vida en los Júpiter calientes. Los astrónomos han encontrado muchos Júpiter calientes desde que se descubrió Belerofonte en 1995, pero las condiciones descartan a esos planetas como lugares donde el drama de la vida pueda desplegarse. Uno de esos gigantes gaseosos es un planeta que burla todas las leyes de la evolución: California. El astrónomo Geoff Marcy ha hecho un sorprendente descubrimiento sobre un planeta en la órbita de 16 Cygni b, una estrella situada en la constelación de Cygnus, el Cisne, a 70 años luz de distancia. Resultaba evidente que tenía una órbita elongada que aproxima el planeta y luego lo aleja de la estrella anfitriona. Aquello, por supuesto, era un desafío para todas nuestras ideas basadas en nuestro sistema solar, en el que todos los planetas giran alrededor del Sol, en órbitas casi circulares, como los surcos de un disco. Igual que un gigantesco yo-yo espacial, el gigante gaseoso se mueve adelante y atrás por su sistema solar. Es como si cada año la Tierra se acercara a toda velocidad a 40 millones de kilómetros del Sol para, una vez pasado Marte, alejarse en dirección a Júpiter. Y como todos los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar, este planeta yo-yo tendría su propio séquito de lunas. Una de esas lunas podría parecerse a la Tierra. Aquí es donde empieza lo más interesante. Imaginemos una luna rocosa con una superficie con lagos, océanos, puede que arroyos y cascadas. La Luna giraría alrededor de su planeta y ambos alrededor de la estrella anfitriona. A diferencia de la Luna sin aire que gira alrededor de la Tierra, esta Luna es un mundo con estaciones extremas. En nuestro mundo, las estaciones están causadas por la inclinación del eje del planeta. En este otro, la causa es su órbita elongada.
Esos pobres planetas con órbitas elípticas elongadas sufren cambios violentos en el clima a lo largo del año. En el punto más cercano de la órbita, la estrella calcina al planeta Yo-Yo y su luna. Comienza el verano. La atmósfera en la luna, parecida a la Tierra, es barrida por violentas tormentas. Un huracán de categoría 5 en la Tierra solo es un suave remolino comparado con los inmensos torbellinos que se forman aquí. Las nubes se condensan a medida que el agua se evapora. Las temperaturas ascienden rápidamente. El agua y los gases se calientan y los océanos hierven transformándose en vapor. Es como una gran sauna. En el cenit del verano, la luna se asfixia a 800 grados de temperatura. Está en el punto más cercano a la estrella de los 26 meses de órbita. El verano apenas ocupa 2 meses. Pero, ¿qué verano? El planeta y su luna se alejan del horno de la estrella. Las temperaturas descienden hasta registros que nos resultarían moderados y cómodos. Con la llegada del otoño, las lluvias regresan a la sedienta y agostada luna. Las cuencas secas de los océanos vuelven a llenarse y surgen mares que forman nuevas costas. La tranquilidad se impone a medida que el planeta Yo-Yo y su luna se deslizan en las profundidades del gélido invierno oscuro. Las temperaturas rondan los 260 grados bajo cero. Los océanos se hielan y los casquetes polares se expanden por la superficie de la luna, cubriéndola de una capa de hielo de kilómetros y kilómetros de espesor. El invierno es largo. Dura 17 meses. Al llegar la primavera, el sol se acerca al cielo de esta desangelada luna y los hielos se parten y funden de forma violenta. Inmensos ríos de hielo surcan un tempestuoso océano de aguas crecientes. En 2 preciosos y breves periodos, durante el deshielo de primavera y las lluvias de otoño, el clima de esta luna parecida a la Tierra es templado y agradable. A 150 millones de kilómetros de distancia de la estrella, aproximadamente la misma distancia que existe entre el Sol y la Tierra, la órbita elíptica de este planeta y su luna alrededor de la estrella atraviesa una región que algunos científicos llaman la zona habitable. Las condiciones aquí son sencillamente perfectas para la vida. Si estás demasiado cerca de la estrella, el calor es excesivo, y si estás demasiado lejos, entonces el frío es excesivo y todo se hiela. Pero si estás justo en el medio, es perfecto. Todas las estrellas tienen una zona habitable. La ubicación de esa zona depende del tamaño y la temperatura de la estrella. En nuestro sistema solar, Venus marca el límite interno y Marte el límite externo. La Tierra y su abundante vida se encuentran justo en el medio. Este planeta Yo-Yo y su luna cruzan esta zona habitable 2 veces al año. En primavera, durante 3 meses y medio en su viaje de aproximación, y en otoño, durante 3 meses y medio en su veloz regreso a los confines más fríos del espacio. ¿Podría la vida sobrevivir a las condiciones existentes fuera de la zona habitable? ¿Podrían existir seres vivos lo bastante inteligentes para hibernar igual que hacen algunos animales terrestres durante el invierno? Puede parecer fantasioso, pero me gustaría recordar las zonas de marea en nuestro planeta. La vida en las orillas de los mares es muy rica a pesar de las mareas. Hay muchos seres vivos que quedan bajo el agua cuando sube la marea, pero cuando la marea baja y el agua se retira, esos animales sobreviven perfectamente. El extraño ciclo orbital del planeta Yo-Yo crea condiciones fugaces e idóneas para la vida, pero también para la muerte. Algunos planetas extrasolares son aún más sorprendentes. Imaginemos un mundo que carezca de una estrella en torno a la que orbitar. Los científicos especulan con la idea de que en nuestra galaxia existan muchos planetas errantes viajando a la deriva por los oscuros senderos del espacio interestelar. Son mundos huérfanos, planetas expulsados de sus sistemas solares por el caos de la migración planetaria. Los astrónomos llaman a esos mundos planemos. Son planetas sin estrella que viajan a la deriva por la galaxia indefinidamente. ¿Qué fuerza gigantesca podría expulsar a un planeta de su sistema solar? Cuando se forma una estrella joven con un contingente de planetas a su alrededor, muchos de esos planetas interactúan gravitacionalmente, acelerándose de forma que uno de ellos es eyectado del sistema planetario, expulsado de la isla, por así decirlo. Si tuvieras la mala fortuna de vivir en un planeta expulsado por una colisión o por una cuasi colisión con otro gran objeto, es probable que salieras rápidamente de la zona habitable. En nuestra galaxia existen cientos de miles de millones de planetas vagabundos, grandes, perdidos, sin una estrella materna que los caliente. Frío, oscuro, silencioso. Los planemos no tienen un sol. Son mundos sin días ni años. Viven vigilantes en una noche eterna. Los planemos son vagabundos solitarios, los centinelas de las galaxias. Solo porque viajen a la deriva en el espacio, no significa que un planemo esté muerto.
Podría haber vida perfectamente en un planemo rocoso. Un planemo pequeño y rocoso sin atmósfera hibernaría en el frío extremo, más frío que el día más gélido de nuestro polo sur. Pero un planemo lo bastante grande como para retener la atmósfera conservará el calor generado cuando el planeta se formó. Es el efecto invernadero perfecto. El calor y la energía emanan del núcleo fundido en las profundidades del solitario planeta. Si el planemo fuera un gigante gaseoso como Júpiter, podría tener un sistema de lunas. La fuerza gravitacional entre un planemo y sus lunas produce fricción, por lo que la luna conservaría el calor en su interior. Esas lunas podrían albergar vida, igual que Io, la luna de Júpiter, que tiene volcanes y mucha energía térmica generada por la interacción con Júpiter y sus otras lunas. Si algo vive aquí, solo serán células simples como las bacterias comunes de nuestro planeta, no formas de vida complejas. Sin un sol que posibilite la fotosíntesis, estos diminutos organismos extraerían su energía de las sustancias químicas de la superficie del planeta o de su luna. En la Tierra se encuentran condiciones similares. Se han descubierto colonias de bacterias en galerías profundas de minas africanas que carecen por completo de luz y sobreviven exclusivamente gracias a las sustancias químicas que fabrican a partir del suelo en el que viven. Su metabolismo es extremadamente lento y se reproducen solo una vez cada 1000 años. Si existe la vida en un planemo sin sol, podrían ser organismos como estos, abandonados cuando era un planeta joven. Mientras los planemos dormitan apaciblemente, un mundo ha sido sacudido por caóticos cambios desde el principio de los tiempos. En 2003, los astrónomos confirmaron la existencia de una auténtica reliquia de los orígenes del mundo en la constelación de Escorpio. La mayoría de los planetas conocidos fuera de nuestro sistema solar se encuentra en el disco principal de nuestra galaxia. Pero este mundo se encuentra muy por encima del disco de la Vía Láctea, en un cúmulo formado por 10.000 estrellas primigenias. El planeta Bailey 620-26 es más conocido por su apodo Matusalén, el personaje más longevo de la Biblia. La razón por la que se le conoce como planeta Matusalén es porque el cúmulo tiene unos 12.000 millones de años. La Tierra es un planeta adolescente comparado con el viejo Matusalén. Unos 8.000 millones de años antes de que se formara la Tierra, Matusalén era un joven gigante gaseoso con furiosas tempestades y un séquito de lunas. Los eones pasan, y los vientos y las tormentas amainan, dejando atrás un mundo silencioso y tranquilo. De repente 2 estrellas surgen en el cielo. Son los núcleos extinguidos de estrellas muertas hace mucho tiempo, persiguiendo al cúmulo. En el medio muy denso de un cúmulo globular hay muchísimas colisiones interestelares y cuasicolisiones. Sistemas en los que una estrella es expulsada y otra atrapada. Es una danza cósmica de la gravitación similar a la de la migración de planetas. Una de las estrellas es expulsada y reemplazada por la estrella madre de Matusalén. Matusalén es ahora un planeta con 2 soles. Cada día amanece y anochece 2 veces. Las nubes y todos los objetos proyectan 2 sombras. Con el tiempo, la estrella madre originaria comienza a expandirse, la señal de que su vida termina. Se hincha hasta convertirse en una gigante roja y es engullida por una estrella de neutrones. La estrella de neutrones devora a la gigante roja. Ahora, Matusalén es un mundo apresado por los esqueletos de 2 estrellas muertas, el núcleo desnudo de la gigante roja y su compañera, la pulsante estrella de neutrones. Matusalén es un superviviente, pero por extraño que haya sido su pasado, nada es comparable a la extraña anomalía de un púlsar situado a 980 años luz de la Tierra, en la constelación de Virgo. En la distancia, un púlsar es como una luz intermitente, pero de cerca, los púlsares bombardean su entorno con su radiación letal. No es el lugar para un planeta. Aún así, algo interfiere en la precisión de este púlsar. Una posible explicación es que la anomalía esté causada por un planeta, pero la mayoría de los astrónomos ven con escepticismo que puedan existir planetas en la órbita de un púlsar. La razón por la que eso supone un problema es que los púlsares se forman en una explosión inmensa. Cuando explota una estrella gigante roja, la gigantesca bola de fuego, llamada supernova, libera tanta energía en un minuto como la que genera nuestro Sol en toda su vida. La onda expansiva de la supernova es tan grande que cuesta imaginar que un planeta pueda sobrevivir a ella. Cuando el polvo cósmico se disipa, lo único que queda es el núcleo aplastado de la gigante roja, pulsando en el corazón de un campo de escombros en expansión. La materia lanzada en la colosal explosión es atraída de vuelta al púlsar, formando un disco. Del caos emerge un nuevo mundo, nacido del fuego y de la destrucción. Un zombi planetario surgido del cadáver de lo que antaño fue una estrella gigante roja. Es asombroso que puedan formarse planetas en un planeta situado en la órbita de un púlsar.
tendrías la sensación de estar en una discoteca con una luz estroboscópica muy intensa. La radiación emitida por este monstruo estelar disocia las moléculas orgánicas necesarias para la vida. El púlsar tiene campos magnéticos muy potentes que son arrastrados en la rotación de la estrella, atrapando todo lo que encuentran a su paso, electrones y protones lanzándolos al exterior a gran velocidad con más fuerza que el viento solar. No puedo imaginar siquiera que exista la posibilidad de que la vida más simple, la microbiana, pueda surgir y prosperar en un planeta cercano a un púlsar. Básicamente porque todo lo que está en el campo del púlsar recibe una cantidad de energía excesiva y lo que queda fuera de él carece por completo de energía. El descubrimiento de planetas púlsares demuestra cómo pueden formarse nuevos mundos en la estela de la destrucción de una estrella. Da igual dónde surja un planeta, el proceso de su nacimiento siempre está plagado de peligro. En ocasiones, la violencia es tan grande que el fin del mundo llega antes de su comienzo. En 2007, los astrónomos del telescopio gigante Géminis Norte hacen un extraño descubrimiento en el cúmulo de las Pléyades, a 400 años luz de la Tierra. Una estrella, conocida solo por su número de catálogo HD 2T3C514, está rodeada por una nube de gas y polvo en forma de rosquilla. La estrella en el centro de la rosquilla tiene 100 millones de años de antigüedad, un renacuajo cósmico en términos astronómicos. Nuestro Sol es 45 veces más antiguo. Las condiciones son perfectas para la formación de planetas, pero el análisis espectral encuentra algo extraño. El polvo está completamente pulverizado. Normalmente, las estrellas jóvenes están rodeadas de planetas en formación. El planeta aparece alrededor de la estrella joven en un disco protoplanetario de gas y polvo, y después prosigue confiado su camino en su órbita, sin percatarse de que está demasiado cerca de otro planeta. Hace millones de años, dos planetas primigenios situados en la órbita de HD 2T3C514 se dirigieron hacia su fin. A medida que los dos mundos se aproximan, la fuerza de marea modela las esferas planetarias en una forma ovoide. Nada permanece. Los dos mundos son destruidos, originando el polvo y los asteroides descubiertos alrededor de la estrella HD 2T3C514. Hace 4.000 millones de años, un apocalipsis similar sucedió en la Tierra. Un planeta del tamaño de Marte se formó en la órbita del recién nacido planeta. Al igual que los planetas de HD 2T3C514, la Tierra y este cuerpo de un tamaño similar al de Marte se dirigieron hacia una colisión segura. Si tuvieras la mala fortuna de encontrarte en ese planeta en formación, en proceso de convertirse en la Tierra, te despertarías una mañana y descubrirías que el cielo se oscurece cada vez más y que en menos de una hora, un cuerpo del tamaño de Marte cae sobre ti. La onda expansiva resultante de la colisión se nota en todo el planeta. La superficie terrestre es arrasada. La colisión destruye un lado del planeta. Las rocas fundidas se esparcen por el espacio. Todo el globo está salpicado de meteoritos y gases tóxicos. El infierno a su lado parece unas vacaciones en las Bahamas. Los asteroides producto de la colisión se fusionan y forman nuestra luna. Es un nuevo planeta. Las colisiones son parte del proceso de formación de los sistemas planetarios. Un planeta sólido sería el resultado de la fusión de fragmentos de roca, y en toda la galaxia, fragmentos de roca colisionan y forman mundos parecidos a la Tierra que desafían a la imaginación. Hay un nuevo planeta ahí fuera, un planeta cuya existencia desconocíamos. No se trata solo de un planeta, es un nuevo tipo de planeta, la Tierra en esteroides. Me gusta llamarlas supertierras. Son iguales que la Tierra, salvo por su masa, que es 10 veces la de nuestro planeta. Una de las familias de supertierras tiene, igual que nuestro mundo, continentes y océanos. Otra podría ser muy seca, como Marte, y existe otra familia que llamamos de mundos acuáticos o planetas oceánicos, que están completamente cubiertos de agua. Bienvenidos a Gliese 581c. Este planeta fue descubierto por Michel Mayor, y junto a otros dos planetas, gira alrededor de una estrella diminuta. Está en la constelación de Libra, a solo 20 años luz de distancia, y es uno de los planetas rocosos más pequeños descubiertos fuera de nuestro sistema solar. Pero eso no significa que Gliese 581c sea pequeño. Sigue siendo una supertierra con una masa 5 veces mayor que la de nuestro planeta, pero es la posibilidad de que contenga agua lo que apasiona a los científicos. Un planeta oceánico es como estar en mitad del océano Pacífico, sin tierra a la vista, solo agua, nubes blancas y algodonosas y el cielo azul sobre tu cabeza. Los vientos en el mundo oceánico serían similares a los de la Tierra, así que es un sitio muy bueno para navegar. El tiempo es absolutamente perfecto, el cielo siempre estaría azul y el sol en el mismo lugar. ¿Qué tal como parte meteorológico? No hay tierra por ninguna parte, ni siquiera a muchos kilómetros de profundidad.
La capa de agua sería muy profunda, al menos un cuarto de la profundidad del planeta. La presión aumenta a medida que nos sumergimos en las profundidades marinas. A 12.000 metros alcanzamos la profundidad máxima de los océanos terrestres. Atravesamos el límite de los 33.000 metros. La presión es tan fuerte que el agua comienza a adoptar formas nuevas y sorprendentes. A una profundidad 10 veces mayor que la del océano más profundo de la Tierra, llegamos al fondo. Cuando hay una masa de agua enorme, la presión en el fondo del océano es muy alta, en exceso superior al 1.000.000 de atmósferas, y esa presión comprime el agua del océano en un estado que llamamos hielo 7. No es como el hielo de tu congelador. Las moléculas de agua que forman el hielo de tu nevera están desordenadas, pero si haces hielo a presiones muy altas, entonces las moléculas de agua se ordenan, llegando incluso a alinearse. Este cristal es muy parecido al hielo, estoy seguro. También conocido comúnmente como sal mineral, el hielo 7 podría existir en nuestro sistema solar. Europa, una luna de Júpiter, podría estar cubierta por un manto de agua apresado por una espesa corteza de hielo. La presión de la corteza es tan grande que podría haber hielo 7 en las profundidades de estos mares inexplorados. Si ampliamos y descongelamos Europa, el resultado podría ser un mundo acuático parecido a Gliese 581c. Se puede pensar que haya surgido vida en un mundo acuático. Después de todo, el agua es esencial para la vida en la Tierra. En nuestro planeta, en todas partes donde hay agua, hay vida. Es imposible encontrar una gota estéril de agua en la Tierra a menos que tú mismo la pongas en el microondas. En ese mundo acuático podría haber bacterias o algún tipo de vida oceánica. Pero no todas las supertierras son mundos acuáticos en los que la vida prolifera. Cuando hablamos de supertierras, nos referimos fundamentalmente a dos tipos: rocosas con agua y cubiertas de agua en un océano interminable. Pero a las dos anteriores debemos añadir una tercera y poco frecuente familia de supertierras y planetas muy similares a lo que llamamos planetas de carbono. Un planeta de carbono no se parece a nada de lo que hayamos podido ver antes. Es un lugar con una química diferente, pero repleto de tesoros muy terrenales. En nuestra galaxia hay planetas desolados, pobres e inhóspitos, pero la ciencia sigue la pista a un nuevo tipo de planeta, un mundo lleno de tesoros. En nuestro sistema solar, en nuestro Sol y en todas las estrellas cercanas hay siempre más oxígeno que carbono. Pero si imaginamos un lugar en el universo con más carbono que oxígeno, la formación del planeta será muy diferente. El análisis espectral demuestra que el carbono es más abundante a 26.000 años luz del centro de nuestra galaxia. Los planetas formados allí podrían ser muy ricos en carbono. El cielo matutino en un planeta de carbono sería cualquier cosa menos azul cristalino. Imagino una bruma amarilla con nubes negras de hollín, y conforme entramos y descendemos en la atmósfera, imagino lagos llenos de compuestos como el metano o la gasolina. Imagino pozos burbujeantes y fétidos de un líquido oscuro como un pozo de petróleo, con poca o sin agua en la atmósfera. El aire está formado de compuestos de carbono, butano, benceno, compuestos de carbono que se separan al refinar la gasolina. Un día puede llover benceno y al día siguiente otro compuesto. Por muy extraños que puedan parecer los planetas de carbono, a muchos les resultaría familiar la calidad de su aire. El aire en un planeta rico en benceno se parecería al de Los Ángeles, con muchas partículas en suspensión producto de las emisiones de los coches, a las que lamentablemente estamos tan acostumbrados. A pesar de la polución, los planetas de carbono podrían tener un lado positivo y brillante. Podría haber diamantes, porque el planeta contiene grandes cantidades de carbono puro, y el carbono puro sometido a altas presiones se transforma en diamante. Los secretos de planetas exóticos como este aguardan su descubrimiento en toda la galaxia, pero los astrónomos no estarán satisfechos hasta que encuentren el Santo Grial, un planeta como el nuestro, donde la vida sea posible, la próxima Tierra. La gente siempre me pregunta si pienso que encontraremos un planeta igual que la Tierra, y yo contesto, por supuesto. Es muy probable que todas las estrellas tengan planetas de un tamaño parecido al de la Tierra. Todas las estrellas tienen planetas o superplanetas de una masa similar a la de la Tierra. Si hay 200.000 millones de estrellas en la galaxia, podría haber 400.000 millones de tierras. El Observatorio Espacial Kepler ha sido el primer instrumento capaz de encontrar uno de esos planetas. Observa las 100.000 estrellas de la constelación del Cisne en el cielo nocturno, tomando una foto tras otra, minuto a minuto. El objetivo de Kepler es sencillo: buscar estrellas que se oscurecen. Entre esas 100.000, cuando una estrella se oscurece fugazmente, significa que un planeta ha pasado por delante, bloqueando su luz en parte. El tiempo que la estrella se oscurece y la cantidad de luz bloqueada dirá a los científicos el tamaño del planeta y la distancia a la que se encuentra de su Sol.
Un buen símil es buscar la motita en la luz que vemos de un faro cuando una polilla pequeña lo cruza volando. Igualmente, el planeta es apenas un pequeño punto cuando pasa. Es una técnica muy útil porque nos permite descubrir planetas más pequeños que la Tierra en las órbitas de estrellas similares al Sol. Es una técnica que ha cambiado el curso de la ciencia. Creemos que podemos encontrar un planeta habitable en los próximos años. Los científicos calculan que la misión Kepler encontrará un mínimo de 50 tierras extrasolares. Una de las grandes preguntas a las que se enfrenta hoy en día cualquiera que busque vida fuera de la Tierra es: ¿y si no reconocemos la vida aunque la descubramos? Las condiciones en una Tierra extrasolar podrían hacer que la vida evolucione de forma diferente. Mi esperanza es que veamos algún signo, algo que nos ponga los pelos de punta. Sea cual sea ese signo, será el primer capítulo de la mayor historia científica jamás contada. Ha propiciado la búsqueda más audaz y polémica de todos los tiempos. Finalmente, al ser humano le gustaría comprender sus orígenes. Nos gustaría comprender cómo surgió la vida sobre la Tierra. Y ahora los científicos creen tener las respuestas. Incluso, han construido la mayor máquina de la Tierra para reconstruir el principio de los tiempos. Den un paseo virtual hacia el pasado hasta el Big Bang. Nuestro universo es un conjunto elegante de más de 1000 millones de galaxias, cada una de las cuales está formada por unos 100.000 millones de estrellas. Todavía se desconoce cuántos planetas existen. Sabemos que la Tierra forma parte de la galaxia Vía Láctea y que nuestro planeta azul órbita alrededor del Sol como un zafiro, el único cuerpo celeste conocido que albergue vida. Pero, ¿cómo llegó nuestro mundo hasta aquí? Queremos entender qué produjo la creación del universo y cómo evolucionó durante sus 14.000 millones de años de existencia. Por primera vez en la historia, los científicos conocen las respuestas a algunas de las preguntas, en el sentido de que el universo es todo lo que conocemos, todo lo que vemos. Lo que hace la teoría del Big Bang es contarnos cómo llegamos hasta aquí. La teoría del Big Bang establece que hace más de 13.700 millones de años, el universo comenzó como un estado comprimido, increíblemente denso y caliente, con una única misión: expandirse. Hubo una explosión cósmica que creó las estrellas, el cielo, las galaxias a nuestro alrededor. Así que, miremos donde miremos, vemos los remanentes de esta explosión cósmica que puso en marcha al universo. El Big Bang es una teoría física ampliamente aceptada que pretende explicar qué sucedió después del nacimiento del universo. Datos sonoros y observaciones científicas la corroboran. Una teoría no es algo con lo que sueñas en mitad de la noche. Solo tras superar muchas pruebas alcanza el estatus de teoría. En cuanto a la teoría del Big Bang, no solo tenemos un dato, sino que tenemos cientos de datos que encajan perfectamente con esa teoría. Cuando observamos el cielo nocturno, podemos rebobinar hasta el momento del propio Big Bang. Cuando miras hacia el cielo, puedes ver estrellas y puede que incluso veas nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Pero si miras mucho más allá, puedes ver los grupos de galaxias. Si miramos más hacia atrás, podemos ver la primera generación de estrellas que se están formando o muriendo. Si continuamos hacia atrás en el tiempo, podemos ver la formación de los primeros átomos. Continuando nuestro viaje al pasado, podemos ver la formación de los primeros protones y neutrones. Si seguimos rebobinando el reloj y viajamos mucho más atrás en el tiempo, podemos observar el primer incidente del Big Bang. ¿Cómo se consiguió descubrir el Big Bang? ¿Por qué sabemos que es cierto? ¿Y qué nos queda por aprender? Durante cientos de años, los astrónomos han observado el cielo de las noches estrelladas y contemplado el origen del universo. Pero la mayoría de las ideas poseen un trasfondo religioso. Durante el siglo XX, la ciencia empezó a encajar finalmente las piezas de este puzzle. En 1915, Albert Einstein, quizá el científico más influyente de nuestra era, estaba fascinado con el universo. Para él, no existía ni un principio ni un fin. Einstein creía que el universo era infinito y eterno. Sin embargo, las creencias personales de Einstein contradecían sus propias ecuaciones, que indicaban que el universo tenía un comienzo. La teoría general de la relatividad de Einstein predice que la gravedad se entrelaza en el tejido del espacio y el tiempo, o espacio-tiempo. Al introducir una masa en un universo inmóvil, la gravedad acaba juntando toda la materia del universo. En otras palabras, las galaxias se amontonarán unas encima de otras. Por otro lado, si nació en un estado de expansión, el universo puede estar expandiéndose. Einstein pensaba que el universo era estático, y esa hipótesis era estéticamente grata. Así que introdujo un ajuste matemático en sus ecuaciones que no las hacía erróneas, pero que inducía una solución muy especial, una solución improbable, un universo estático. Einstein llamó a este factor de ajuste la constante
cosmológica. Los físicos propusieron que existía un efecto de reacción que contrarrestaba la gravedad y mantenía el universo estático. Esta variable cosmológica satisfizo a la comunidad científica, que en aquel momento tenía una visión muy vaga de nuestro mundo. Si preguntáramos a un astrónomo de aquel entonces qué es el universo, dirían: es fácil, es simplemente la Vía Láctea. Eso es todo. No se mueve, es uniforme y estático. El modelo ideal de Einstein de un universo estático pronto fue descartado. En la década de los 20, en el observatorio del Monte Wilson en California, el astrónomo Edwin Hubble escudriñó el cielo a través del telescopio reflectante más grande de la época. Este le permitió indagar más profundamente en el espacio que nunca. Hubble descubrió, asombrado, que había miles de galaxias más allá de la Vía Láctea. Lo hizo midiendo el brillo de las estrellas lejanas en comparación con las estrellas cercanas, observando el desplazamiento hacia el rojo de la radiación electromagnética. Todo el mundo conoce el sonido que hace un coche cuando te adelanta. Cuando te pasa al lado, se trata del estiramiento de la longitud de onda del sonido a medida que el coche se acerca o se aleja de ti. Pasa lo mismo con las ondas lumínicas. Cuando un objeto se mueve hacia nosotros, se vuelve más azul, y cuando un objeto se aleja, se vuelve más rojizo. A esto se le llama desplazamiento hacia el rojo. Así, los astrónomos pueden hacerse una idea de a qué distancia está un objeto observando el color. Aquí tenemos un universo hipotético expandiéndose tras el Big Bang. Es como nuestro universo, donde las pegatinas son las galaxias y la goma del globo es el espacio en el que se insertan. Esto es exactamente lo que vemos en nuestro universo. Las galaxias se alejan unas de otras. Hubble demostró lo que ya habían anticipado los cálculos de Einstein, pero el genio era reacio a reconocerlo. Cuando Edwin finalmente mostró que el universo se estaba expandiendo, Einstein dijo: «Ah, ese ha sido mi mayor error». El descubrimiento de Hubble sobre el universo en expansión, conocido como la ley de Hubble, se convirtió en la primera de las pruebas en las que se basaría el Big Bang, una teoría que procede de una fuente insólita. Un sacerdote y profesor de física belga estudió las ecuaciones de Einstein y llegó a la conclusión de que, si el universo se estaba expandiendo, en el pasado tenía que haber sido más pequeño. Por tanto, debió tener un comienzo. Propuso que nuestro universo en expansión surgió del átomo primigenio. Comprendió las implicaciones de la idea de Einstein. Si el universo se está expandiendo, entonces es posible que el origen sea un átomo cósmico primigenio o algún tipo de huevo cósmico que eclosionó, dando lugar al nacimiento del universo. Los colegas de Georges Lemaitre no se plantearon mucho la idea del átomo primigenio. Sugería una creación cuyas fronteras estaban más próximas a la religión o a la teología. Preferían que el universo fuera estático, como muchos pensaban antes de aquello, o si estaba en expansión, como había demostrado Hubble, que se expandiera eternamente. Lemaitre defendió su teoría del huevo primigenio como puramente científica, pero el astrónomo Fred Hoyle se opuso incondicionalmente a sus hipótesis. A pesar de que coincidía en la idea del universo en expansión, Hoyle propuso que las nuevas galaxias se formaban con materia que se creaba constantemente. De ese modo, el universo siempre había existido y siempre había tenido el mismo aspecto. Hoyle llamó a su teoría alternativa el modelo del estado estacionario. Aceptaba el hecho demostrado de que el universo parecía estar en expansión, pero dijo que no había habido una creación, que no había un principio. El universo siempre se había estado expandiendo, y así continuaría para siempre. En 1949, durante un programa radiofónico en Londres, Hoyle quiso contraponer su teoría del estado estacionario a la idea de Lemaitre del huevo primigenio. Se refirió a la teoría de Lemaitre como la teoría del Big Bang, y se le quedó ese nombre. Esas dos teorías opuestas se convertirían en las protagonistas del duelo científico final para determinar el origen de todas las cosas. A mediados del siglo XX, el origen del universo era todavía un interrogante. Dos teorías opuestas eran el centro de esta batalla científica: el estado estacionario de Fred Hoyle y el Big Bang de Georges Lemaitre. Para probar cualquiera de estas teorías, cada una debía explicar el origen de los elementos del universo, aquellos presentes en el resto de las cosas. Existen elementos ligeros, principalmente hidrógeno y helio, y elementos pesados, como el nitrógeno, el carbono, el oxígeno y el hierro. Sometidos a temperaturas elevadas, el hidrógeno se fusiona para formar helio. A su vez, el helio se fusiona creando elementos más pesados. Hoyle propuso que la creación de
todos los elementos más pesados que el hidrógeno tenía lugar en los núcleos abrasadores de las estrellas, en un proceso llamado fusión nuclear. Entre ellos también se incluye el segundo elemento más abundante, el helio. Un físico nuclear y sus colaboradores explicaron cómo las estrellas creaban elementos. Llegaron a la conclusión de que las estrellas también pueden crear helio, así que todos esos elementos se pueden hacer en ellas, y no necesitamos tener un Big Bang. Sin embargo, la teoría de Hoyle presentaba varios problemas que saltaban a la vista, y lo que es más importante, no explicaba cómo se formaba el hidrógeno, ya que las estrellas primitivas debían haberse formado con hidrógeno ya existente. Hoyle intentó resolver el problema sugiriendo que el hidrógeno y el helio siempre habían existido y que siempre se habían generado espontáneamente, pero algunos empezaron a cuestionar estas hipótesis. En la década de los 40, el físico ruso George Gamow también estudió los orígenes de los elementos químicos usando la teoría del Big Bang, predijo las proporciones relativas de hidrógeno y helio en el universo y descubrió que debía contener mucha cantidad de helio, el cual solo podía crearse por la fusión de dos átomos de hidrógeno. Descubrió que el hidrógeno conforma cerca del 75% de los elementos del universo y el helio solo el 25%. Llegó a la conclusión de que las estrellas solas no podrían generar tanto helio. Sin embargo, si el universo hubiera empezado con un Big Bang denso y caliente, la temperatura habría sido lo suficientemente elevada por todas partes como para fusionar el hidrógeno en helio. Si nos fijamos en lo que se conoce como nubes primigenias, estas poseen la que fue probablemente la proporción original de hidrógeno y helio, que es 3/4 de hidrógeno y 1 de helio, justo lo que predijo la teoría del Big Bang. A la formación de elementos pesados mediante la fusión de elementos ligeros se le llamó nucleosíntesis. Y esta es la segunda gran prueba que respalda la teoría del Big Bang. No obstante, Gamow fue un paso más allá. El físico y sus estudiantes plantearon una hipótesis extraordinaria. Si el universo estaba tan caliente en el momento del Big Bang, entonces hoy deberían existir ascuas, rescoldos, el eco de la radiación todavía resonando por el universo. La temperatura del espacio exterior debería ser unos cuantos grados superiores al cero absoluto, un vestigio de las temperaturas abrasadoras del propio Big Bang. Gamow intentó detectar estos rescoldos, pero estaba en el buen camino. Pasaron 2 décadas antes de que se probara innegablemente la teoría del Big Bang, y fue por accidente. En la década de los 60, AT&T, anteriormente Laboratorios Bell, construyó una antena gigante para comunicarse con antiguos satélites. Estos instrumentos convertían las ondas sonoras en impulsos eléctricos, y estos en luz, bajo la forma de microondas y ondas de radio. En 1964, los radioastrónomos Robert Wilson y Arno Penzias estaban usando la antena para observar el hidrógeno de la Vía Láctea cuando detectaron una señal extraña. Utilizando un radiotelescopio gigante situado en Holmdel, Nueva Jersey, Penzias y Wilson escanearon el cielo en busca de ese molesto sonido. Para su asombro, detectaron una leve señal de radiación en todas direcciones. Los astrónomos estaban perplejos, no conocían nada en el espacio que pudiera hacer semejante ruido. La mayoría de los científicos lo habrían ignorado, pero ellos creían que podía ser algo importante. Investigaron todas las causas posibles, incluso a las palomas y los excrementos que dejaban en el radiotelescopio. Resultó que nada causaba artificialmente el ruido. La señal procedía del propio universo, y cuando lo descubrieron, se pusieron en contacto con un astrónomo de Princeton que había teorizado sobre la posibilidad de observar el fondo de radiación directamente. Se trataba del fondo de radiación de microondas, la radiación sobrante del Big Bang, como había predicho el físico a finales de los 40. El fondo de radiación de microondas mostraba cómo era el universo unos 380.000 años después del Big Bang. Antes de aquel momento, el universo era una amalgama densa y opaca de partículas cargadas y radiación en forma de rayos gamma y rayos X. Después de que pasaran unos 380.000 años, la mezcla primigenia se enfrió, lo que permitió que se formaran los primeros átomos neutros. En ese momento, la materia y la radiación se separaron y los primeros fotones o rayos de luz fueron capaces de viajar libremente por el universo. Esos mismos fotones son la radiación que vemos hoy en día y que ha viajado desde el principio de los tiempos. Es como cuando vas de acampada a las montañas y la niebla matutina no te deja ver nada hasta que sale el sol y la niebla se disipa. En ese momento puedes ver las montañas espectaculares que te rodean, lo que no significa que se crearan unos minutos antes. Eso es lo que pasó con el universo. Unos 400.000 años después del Big Bang, la niebla se disipó y pudimos ver las estructuras, pero creemos que esas estructuras se crearon
crearon en la primera fracción de segundo tras el Big Bang. El fondo de radiación de microondas fue la tercera prueba, y la más contundente para validar el modelo del Big Bang. En cierto modo, la sentencia de muerte de la teoría del estado estacionario fue el descubrimiento del fondo de radiación de microondas. La teoría del estado estacionario no ofrecía ninguna explicación plausible sobre el origen de esa radiación difusa. Finalmente, la comunidad científica aceptó la teoría del Big Bang. Pero el fondo de radiación de microondas planteó preguntas. Cuando se observaba de cerca, la radiación parecía homogénea, no desigual como se esperaba. Esto plantea un problema porque si miramos al universo actual, vemos claramente que no es uniforme. Hay galaxias en unos lugares y en otros no, y eso es un problema para que los cosmólogos expliquen cómo ha podido evolucionar la estructura actual a partir de un estado inicial homogéneo. Durante las 3 décadas siguientes, los científicos intentaron encontrar variaciones de temperatura diminutas o fluctuaciones que pudieran dejar huella en el fondo de radiación de microondas, pero esas variaciones eran difíciles de ver con instrumentos situados en tierra. Los científicos tendrían que volar al espacio en busca de respuestas. En 2001, la NASA finalmente fue pionera en lanzar al espacio la sonda Wilkinson de anisotropía de microondas, o WLIBE-MAP. Este satélite de segunda generación proporcionó una serie de mapas moteados que pusieron de manifiesto la huella cósmica de la evolución del universo. El WLIBE-MAP midió las variaciones diminutas en la temperatura y densidad del fondo de radiación de microondas. Estas irregularidades en la temperatura finalmente desembocaron en la formación de grupos y cúmulos de galaxias. Había puntos calientes que eran una 30 millonésima parte de un grado más caliente y puntos fríos que eran una 30 millonésima parte de un grado más fríos. Esos grupos básicamente nos dicen que son grupos de materia más antiguos en la historia del universo que podrían proporcionar los puntos alrededor de los cuales se establecieron los grupos de galaxias. El WLIBE-MAP también ayudó a confirmar la edad del universo, entre unos 13.700 y 13.800 millones de años. No obstante, incluso con la información recopilada por el WLIBE-MAP, la teoría del Big Bang todavía presentaba importantes problemas. El fondo de radiación de microondas desvela que la temperatura del espacio es extrañamente uniforme. Zonas lejanas entre sí tienen la misma temperatura, aunque haya 90.000 millones de años luz de distancia. En la teoría del Big Bang hay todavía algunos cabos sueltos. Si miras en esta dirección y miras en esta dirección, en principio estás mirando a dos partes del universo que no deberían estar conectadas una con la otra. No ha pasado el tiempo suficiente desde la creación del universo para que esos dos puntos pudieran haber estado en contacto. Para resolver este dilema cósmico, se propuso la teoría de la inflación. La teoría de la inflación sugiere que, en el primer instante del Big Bang, el universo experimentó una expansión exponencial extremadamente rápida, mucho más rápida que la velocidad de la luz. Esta expansión inflacionaria estiró cualquier irregularidad inicial, haciendo que el universo apareciera homogéneo y resolviendo el problema del horizonte. Según la teoría, esta inflación ocurrió en una fracción de segundo después del Big Bang, llevando el universo a una escala macroscópica en un tiempo infinitesimal. Este periodo de expansión rápida explica cómo regiones del universo que están fuera del contacto causal pueden tener la misma temperatura. La ley de Hubble demostró que el universo se ha estado expandiendo desde el principio de los tiempos. Sin embargo, una trillonésima de una trillonésima de una trillonésima de segundo después del momento de la creación, el propio universo pasó por un breve periodo de hiperexpansión, según el cual se expandió a mayor velocidad que la velocidad de la luz, y después volvió a un ritmo de expansión normal. Por tanto, puntos del espacio que hoy están muy alejados entre sí podrían haber estado pegados en algún momento y a la misma temperatura. El universo comenzó siendo diminuto, lo que significa que hubo un tiempo en el que era uniforme y poseía la misma temperatura y densidad por todas partes porque era pequeño. La inflación lo hizo crecer exponencialmente hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Por exponencialmente, me refiero a doblar su tamaño cada intervalo minúsculo de tiempo y después, a medida que se mantenía, mantuvo una temperatura y densidad uniformes. La teoría de la inflación también ayuda a resolver otro problema. Los datos del WLIBE-MAP determinaron que la forma del universo era plana y no curva, como debería ser si nos basamos en la cantidad de materia y energía presentes. La teoría de la inflación explica con sencillez la supuesta planitud del universo. Imaginémonos que vivimos en la superficie de un balón de baloncesto que, como es bastante pequeño, se ve claramente curvado. Ahora imaginemos que este balón se hincha hasta alcanzar el tamaño de la Tierra. Entonces cualquier zona localmente visible parecería plana. Parece plana porque estamos viendo solo una fracción minúscula del todo. En el caso del universo,
universo, los astrónomos creen que es posible que sea curvo como un balón, pero es tan enorme que solo vemos una porción diminuta, así que esa parte parece plana a pesar de la curvatura intrínseca. El problema de la forma de la Tierra se soluciona porque, a pesar del estado inicial del universo, una vez que se ha expandido en una estructura mucho mayor, las partes que podemos ver son naturalmente planas. La inflación soluciona perfectamente muchos de los problemas que plantea el modelo original del Big Bang. Sin embargo, hay un problema. Todavía no existe ninguna prueba de que la inflación tuviera lugar. Tenemos la idea de que el universo comenzó en un estado inmensamente caliente y denso, y se está expandiendo. Esa es la idea del Big Bang. Tenemos otra idea también llamada inflación sobre cómo sucedió parte de ese proceso. Aún no hay pruebas de que esto haya pasado, y todavía tenemos que explicar por qué es de esta forma. Una nueva misión puede descubrir si la inflación realmente ocurrió. En 2009, la Agencia Espacial Europea, conjuntamente con la NASA, lanzó el Planck, un satélite de tercera generación que estudiará el fondo de radiación de microondas con una resolución extraordinaria que no se consiguió en las misiones del Hubble Map. Es como si estuvieras en un parque de atracciones y te miraras en uno de esos espejos trucados. La imagen que ves de ti mismo está distorsionada, pero cuando sabes qué aspectos se supone que tienes, puedes inferir que ese espejo distorsiona. Con el Planck seremos capaces de ver las distorsiones y a partir de esas distorsiones aprender algo no solo del pasado del universo, sino también algo sobre la materia en el universo actual. Los científicos intentan demostrar la existencia de la inflación encontrando algo que ésta haya podido dejar atrás, como ondas gravitacionales o vibraciones en el tejido espacio-tiempo emitidas por objetos en movimiento. Einstein predijo que las ondas gravitacionales existían, pero nunca se han observado directamente. Aún así, si la inflación ocurrió de verdad, el suceso de expansión energético debe haber liberado una onda gravitacional que todavía reverberará hoy en día. Por supuesto, no existe el sonido en el espacio, pero podemos imaginar que una cuerda de violín de un determinado grosor y longitud produce una nota y una frecuencia concreta. Por tanto, un tipo determinado de suceso astrofísico produciría una marca distintiva en las ondas gravitacionales. Creemos que el Big Bang produjo una clase única de ondas gravitacionales y los científicos esperan detectarlas. Las ondas gravitacionales producidas por el Big Bang dejarían una marca particular en el fondo de radiación de microondas llamada polarización. Debemos detectar un cierto patrón de polarización que podría indicar ondas gravitacionales procedentes del comienzo del universo. Y estas ondas serían un indicativo claro de la inflación y del mecanismo que la causó. Esas ondas gravitacionales de la inflación habrían estado presentes en esas primeras fracciones de segundo y estarían todavía por ahí. Habrían dejado un modelo impreso en el fondo de radiación de microondas distinto de cualquier otro proceso que haya tenido lugar en aquel momento en el universo. En el Polo Sur, el astrofísico John Kovacs y su equipo instalarán un telescopio de segunda generación llamado BICEP. Medirá la polarización de los fotones del fondo de radiación. Un fotón, o partícula de luz, a veces está polarizado, lo que significa que se tuerce hacia una dirección determinada. Si la inflación produjo una onda gravitacional, debería haber creado un modelo en espiral en la parte polarizada del fondo de radiación y el receptor del BICEP lo recogerá. Vinimos al Polo Sur con el telescopio BICEP, como la mayoría de los telescopios de microondas que hay aquí, por su atmósfera extraordinariamente clara y seca. En el Polo Sur no hay vapor de agua sobre nuestras cabezas porque la atmósfera es muy delgada y fría. Cualquier presencia de vapor de agua en la atmósfera absorbería los fotones del principio del universo y nos confundiría con una señal falsa. Intentamos ir a un lugar en el que el aire no se interpusiera entre nosotros y el universo primitivo. Si no vamos al espacio, el Polo Sur es el mejor lugar para ello. El BICEP 2 está dotado de sensores sensibles a las microondas para medir niveles más tenues de fotones que podrían albergar señales de ondas gravitacionales producidas por la inflación. Lo que me fascina es que creemos que aquí, en el Polo Sur, podemos comprobar esta teoría con un telescopio pequeño. El soporte nos permitirá girar el telescopio y dirigirlo a cualquier punto del cielo. Observamos una parcela del cielo, recogiendo incesantemente fotones, creando una imagen del aspecto de la polarización en esa pequeña parcela del cielo. Durante el transcurso de meses y años, se va haciendo cada vez más nítida. La existencia de ondas gravitacionales
gravitacionales en el fondo de radiación de microondas puede demostrar que la inflación impulsó el breve periodo de hiperexpansión del universo. Las ondas gravitacionales de la inflación nos proporcionan una prueba crucial. Esas ondas gravitacionales se podrían observar en la actualidad y el patrón que dejarían en la polarización del fondo de radiación sería una prueba concluyente de que la inflación es el modo en el que el universo comenzó. Los experimentos del Polo Sur pueden hacernos viajar atrás en el tiempo, mucho más allá de lo que la ciencia hubiera imaginado. Pero podemos ir incluso más allá del periodo de inflación, al momento mismo de la creación. Uno de los problemas de nuestro modelo cosmológico actual es que no se centra en lo que ocurrió en el momento justo del Big Bang. Cuando la materia se comprime en un estado tan denso, nuestras leyes físicas no funcionan. Los científicos aún no comprenden qué ocurrió antes de la inflación o qué causó el Big Bang. Así que lo que haya ocurrido antes del periodo de inflación continúa siendo un misterio por ahora. Una de las características de la inflación es que tiende a borrar cualquier prueba que ocurriera antes. Así que alguien podría haber escrito en un encerado y otra persona lo podría haber borrado. En ese caso, no serviría, pero si no lo hubiera borrado completamente, puede que quedaran restos diminutos. Lo que estamos empezando a pensar es que, si hubiera restos minúsculos del universo preinflación, puede que todavía existan incluso tras la inflación. En la frontera entre Suiza y Francia, el laboratorio de física CERN alberga la máquina científica más grande y compleja que se haya construido, el Gran Colisionador de Hadrones o LHC, situado a 90 metros bajo tierra y del tamaño de 5 jumbos. Fue diseñado para recrear las condiciones que existieron una millonésima de segundo después del Big Bang, para encontrar las respuestas a por qué y cómo ocurrió. Las partículas subatómicas, o protones, se envían por un anillo de 27 kilómetros de circunferencia a toda velocidad, al 99,9% de la velocidad de la luz, y en direcciones opuestas. 4 detectores situados en el túnel actúan como cámaras para registrar las colisiones. Se espera que cuando los protones colisionen, sus masas y velocidades combinadas formen nuevas partículas como las que pudieron haber aparecido nanosegundos después del Big Bang y que se hayan desintegrado desde entonces. Estas partículas podrían arrojar luz sobre el origen de las partículas fundamentales de la naturaleza. Estamos buscando nuevas partículas. Puede que estas partículas vivan solo un instante en el tiempo y se descompongan en otras partículas, y que observemos esas partículas descompuestas, las rastremos, y así podamos averiguar de qué energía se trataba, de dónde procedían y cuál era la masa de la partícula madre. Físico y director del proyecto del CERN, confía en obtener con estos experimentos partículas de Higgs. Conocidas como las partículas divinas, se cree que las partículas de Higgs pueden haber estado presentes en el instante posterior al Big Bang, y puede que de ellas proceda la masa de toda la materia del universo. Una de las razones principales por las que hemos construido el LHC fue para descubrir partículas de Higgs, que en cierto sentido son una especie de santo grial de las partículas para la física, porque son la última pieza del rompecabezas de la que no tenemos pruebas experimentales. El Gran Colisionador de Hadrones también podría arrojar luz sobre la teoría del todo, que propone que bajo una energía y temperatura extremadamente elevada, las 4 fuerzas de la naturaleza, la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, podrían haber estado unidas en los primeros momentos tras el nacimiento del universo. Después, cuando la gravedad se separó de las fuerzas, empezó la rápida expansión del período de inflación, que se puede considerar el Bang del Big Bang. Durante las primeras fases del universo, cuando todas las energías eran inmensas, puede que todas las fuerzas parecieran tener el mismo poder, porque eso sugiere que puede que de hecho todas las fuerzas que vemos hoy sean manifestaciones de algún tipo de fuerza primitiva y primigenia que haya existido. ¿Existió alguna fuerza primitiva para crear el Big Bang? Y si es así, ¿de dónde procedía? La teoría de la inflación, además de encajar con los datos, también predice que pudo haber un periodo preinflación. Dice que si el Big Bang sucedió una vez, podría pasar otra vez y otra vez y otra vez. Muchos físicos teóricos sostienen que existió un Big Bang, debido al cual nuestro universo surgió a partir de un universo preexistente. Una idea sobre lo que pasó antes del Big Bang es que ya existía otro universo y que nosotros somos una fluctuación cuántica de ese universo preexistente, y eso puede suceder muchas veces. Si el universo nació una vez, puede volver a pasar, creándose un multiverso de universos. Quizás sucede todo el tiempo, con universos
juntándose con otros universos y creando universos más grandes, o con universos partiéndose en dos mini-universos. Los modelos de Big Bang no poseen datos experimentales que los refuercen, así que pueden ser verdad o no. Todavía no existen pruebas que confirmen si el universo surgió de la nada o de algo, pero el Big Bang arroja luz sobre cómo ha evolucionado nuestro universo y quizás sobre su destino final. El Big Bang es la explicación comúnmente aceptada sobre el origen del universo, acorde con datos y observaciones científicas y con teorías físicas y matemáticas. Aquí tenemos un eje cronológico de lo que creemos que ocurrió. El universo empezó en un diminuto estado caliente y denso y comenzó a expandirse. Si se prueba la teoría del todo, las cuatro fuerzas de la naturaleza, gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, se unificarían en una fuerza fundamental en una trillonésima de una trillonésima de una trillonésima de segundo. A medida que el universo continuaba expandiéndose, la gravedad se separó de repente de las otras tres fuerzas. Al mismo tiempo, el universo pasó de ser una fracción del diámetro de un protón a tener 1000 millones de años luz de largo en una fracción de segundo. Este proceso de hiperexpansión, llamado inflación, dispersa las partículas de la estructura del universo y lo mantiene a una temperatura casi uniforme. A medida que la inflación disminuye, la fuerza electromagnética y las fuerzas nucleares fuertes y débiles se convierten en fuerzas separadas. Interactúan con el mar de partículas y antipartículas para crear una sopa cósmica de energía. 100 segundos después del Big Bang, la temperatura asciende a más de 500 millones de grados centígrados. Los protones y neutrones se fusionan por la fuerza nuclear fuerte y crean el núcleo del hidrógeno pesado. Empujado por la intensa temperatura y presión, la fusión nuclear convierte el núcleo del hidrógeno pesado en helio, y tras unos cuantos minutos, alrededor de un cuarto del hidrógeno se convierte en helio, que a su vez producirá elementos más pesados. Durante cientos de miles de años, la materia y la radiación están unidas en una niebla cósmica. Más adelante, 380.000 años después del Big Bang, la materia y la radiación se separan, dejando a los fotones o rayos de luz viajar libremente por el espacio. El universo se vuelve transparente, permitiendo que los fotones hagan que se vea el fondo de radiación de microondas. Cuando el universo tiene unos pocos cientos de millones de años, la gravedad une al hidrógeno y al helio para formar nubes que colisionan formando las primeras estrellas. Cuando el universo tiene unos 500 millones de años, los grupos de estrellas y gas forman las primeras galaxias. A medida que las galaxias se agrupan por la fuerza de la gravedad, la primera estrella muere y libera elementos pesados de nueva formación: carbono, nitrógeno y oxígeno, los pilares básicos de la vida. Estos elementos pesados finalmente se mezclarán para formar nuevas estrellas. Unos 9.000 millones de años después del Big Bang, nuestro Sol se forma dentro de una nube de gas en la Vía Láctea. El gas y las partículas de polvo sobrantes giran alrededor del Sol y se unen para formar los planetas del Sistema Solar, incluyendo la Tierra. Todo lo que vemos en nuestro planeta surgió a partir del polvo estelar que se originó hace 13.700 millones de años en una chispa repentina de energía. Podemos considerar que el Sol es el nieto de todas las estrellas de primera generación que se formaron justo después del Big Bang. Pero ¿puede el modelo del Big Bang hablarnos sobre el futuro del universo? Una teoría es que, dado que el universo continúa expandiéndose, la materia se hará más y más fina. Las galaxias agotarán sus suministros de gas para la formación de nuevas estrellas y las estrellas viejas se apagarán. El universo se volverá oscuro e insoportablemente frío. En algún futuro lejano, el universo será tan frío que incluso la propia vida no podrá sobrevivir en un universo congelado. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería,